Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Metodología de la Investigación. Y para ello vamos a dar continuidad propiamente a los temas, ¿no?, que veníamos abordando dentro de la clase pasada, en donde establecíamos cuáles iban a ser los lineamientos para nuestro proyecto de investigación y propiamente de manera genérica también en qué consistía cada uno de ellos. Hago en el mismo sentido el agradecimiento a quienes ya me remitieron para su validación y también exhorto a quienes aún no me han remitido para que les haga las observaciones pertinentes de su proyecto, tengan a bien realizarlo para que en ese mismo sentido podamos ir validando la información y haciendo las acotaciones pertinentes. Bueno, cuando estamos hablando propiamente dentro de la metodología de la investigación jurídica, retomábamos pues cuáles son los lineamientos que debe seguir, ¿no? Si bien es cierto, les comentaba que el título es uno de los elementos primordiales, sin embargo, en un principio podemos tener alguno en manera específica o en mente, sin embargo, durante el proyecto de la investigación, este puede ir cambiando, ya sea en sentido o en su defecto sustituirlo. ¿Esto por qué? Porque quizá en principio de cuentas teníamos como una hipótesis primaria, ¿verdad? Recordando que hablamos propiamente de los métodos. Entonces, tenemos una hipótesis primaria acerca de una información que quizás en el momento en el que nosotros nos dimos a la tarea de realizar esta búsqueda de información, luego entonces quizá tuvo un giro radical, ¿no? Entonces podemos volver a replantearnos el título porque obviamente este tiene que ir acorde, ¿no?, con lo que nosotros estamos dando a entender al lector. Después les decía que tenemos que manejar un objetivo general, ¿verdad? Y en el mismo sentido unos objetivos específicos. Cuando hablamos del objetivo es precisamente establecer cuál es el fin que nosotros buscamos acerca de este proceso de investigación, es decir, hacia dónde queremos llegar y qué es lo que nosotros queremos incidir en base a este proyecto de investigación. Y por tanto, bueno, vamos a establecer propiamente los lineamientos, ¿no? Es decir, de manera genérica, qué es lo que nosotros tratamos de entender. Y para ello, primero tenemos que identificar cuál es el objeto de estudio dentro de esta problemática que detona esta búsqueda de resolución. Y cuando hablamos de este objetivo de estudio, es en donde nosotros precisamos e identificamos el fenómeno real, el proceso, el grupo social o aquella situación que existe dentro del universo, ya sea a nivel nacional, a nivel entidad, a nivel municipio, a nivel región, ¿no? Dependiendo de dónde nosotros queremos particularizar nuestro objeto de estudio, independientemente de que sea o no del interés de nosotros, ya que debemos de precisar y de hacer comprensible la idea hacia nuestro lector. En el mismo sentido, bueno, también una vez de que nosotros tengamos propiamente identificado nuestro objetivo de estudio, también debemos realizar estas preguntas dentro del proceso de investigación. Las preguntas de investigación son aquellas que nos van a establecer de una manera mucho más clara la idea del investigador, ya sea para definir lo que se requiere saber, para conocer o resolver el problema, o en su defecto, para identificar si el problema objeto de estudio de la orientación que vamos nosotros a enfocar nuestro proceso de investigación, pues vamos a elaborar ya sea la fuente de investigación, hacia dónde queremos encauzarlo y todos aquellos elementos, repito, que a partir de estas interrogantes podemos ir dando respuesta. Estas preguntas de investigación se presentan o se pueden presentar a partir de dos niveles. La primera, que es la pregunta general, que corresponde a la esencia del problema a investigar y también de la esencia del problema a estudiar, es decir, que va a emanar propiamente de los objetivos de la investigación, del tema central. Vamos a realizar todas estas interrogantes para poder dar respuestas. Estas preguntas, repito, están enfocadas a dar continuidad a variables. Las variables pueden presentarse en dos objetivos. ¿Cuáles van a ser estas? Primero, en aspectos concretos del problema, por ejemplo, cómo vamos a investigar, hacia dónde vamos a encauzar este proceso de investigación y las variables específicas que van a detonar en un lugar en particular. Si recuerdan, en la sesión pasada yo les explicaba, ¿no?, el feminicidio, ¿no? ¿Qué queremos saber del feminicidio? ¿Qué lo detona? Ah, bien, bueno, entonces, ¿cómo vamos a investigar? Si queremos saber detonantes del feminicidio en México o detonantes del feminicidio en Chiapas,
pues ya estamos particularizando ¿a dónde? A un sector de la población. Pero si queremos saber quién genera el feminicidio, entonces podemos ver parejas, ¿no? Que existe una relación sentimental, puede ser en un momento determinado, o cuál es lo que detona, no sé, algún tipo de estupefacientes, ¿no? O puede detonar, no sé, algunas conductas por cuestiones monetarias, aspectos o factores condicionantes. O sea, todo aquello ya estamos, ¿qué cosa? Partiendo de una variable general, de todo aquello que me puede abordar información en un campo mayor, y después estamos dentro de las variables específicas, que son aquellos señalamientos ya en lo personal o en lo individual que me van a otorgar una información mucho más real y oportuna de lo que yo quiero enfocar mi proyecto de investigación. Por tanto, las preguntas de investigación deben de responder, repito, a dos principios específicos. Es qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Son 6 preguntas que nosotros sí o sí debemos en un proceso de investigación dar respuesta. Cuando yo te digo de estas preguntas es, ejemplo, si estamos hablando dentro del feminicidio en México, puede ser la primera, ¿qué? ¿No? Tiene que dar inicio en ese sentido, ¿qué? ¿Qué requiero obtener del feminicidio? ¿O qué factores son los que condicionan o precondicionan para culminar con un feminicidio? ¿O qué pasa dentro del sujeto activo al momento de realizar estas conductas constitutivas del delito, ¿no? O sea, ¿qué? Pero, repito, esta interrogante debe ir enfocada en mi título del problema o en el título del proyecto de investigación, porque, repito, todas estas preguntas tienen que ir enfocadas en dar respuesta al título, ¿no? Al porqué de tu proyecto de investigación. Después, ¿cómo? ¿Cómo voy a incidir, ya sea, si quieres dar respuesta dentro de mi proyecto de investigación en pro de una mejora social, o cómo puedo disminuir los índices de feminicidio en Chiapas? Quizás no yo de manera como sujeto investigador, pero cómo se puede disminuir los índices de feminicidios en Chiapas o en México, ¿no? En cómo ahí ya me puede arrojar diferentes respuestas, ya sea aumentando la punición del tipo penal, generando una garantía efectiva de manera anticipada a la comisión del hecho constitutivo de delito, es decir, generando conciencia del reconocimiento de los derechos de las personas, porque quizá muchas mujeres llegan a una privación de la vida por el desconocimiento, ¿no? Por el hecho de estar aceptando conductas constitutivas de delito. ¿Cómo pueden iniciar? Desde celos, desde señalamientos, desde algún tipo de violencia, ¿no? Por ello existe un violentómetro, que es en donde nos marca, que va literal, ¿no? De rojo, perdón, de amarillo, naranja, rojo, y cómo va aumentando en ese mismo sentido, desde celos, denostaciones, un jaloneo, un mensaje ofensivo, etcétera, ¿verdad? Cómo va aumentando el grado de violencia, y quizá nosotros en una relación pues no identificamos o justificamos porque quizás vemos que son conductas que percibimos en casa o naturalizamos esto, ¿verdad? Entonces, precisamente aquí es cómo tú pretendes disminuir estos estándares de violencia, ¿verdad? Entonces, todo, repito, va enfocado en tu título primario, y estas preguntas, pues, en el mismo sentido. Ya vimos qué, ya vimos cómo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se genera? ¿Cuándo se detona en un feminicidio? ¿Cuándo ya es el último grado de violencia? ¿Cuándo existe algún rompimiento y por ello el sujeto activo detona al sujeto pasivo, ¿no? En este caso, llega a la consumación del tipo penal feminicidio, o cómo se materializa, ¿no? Entonces, si va enfocado, se me ocurre, las condicionantes, ¿no? Por ejemplo, de ingerir bebidas embriagantes o algún psicotrópico, qué sé yo. Entonces, ¿cómo las drogas o cómo algún estupefaciente incide o aumenta el grado de privación de la vida de las personas? ¿Por qué? Porque quizás presenta conductas agresivas, que estas se potencializan ya bajo los efectos de estas sustancias y llevan a aumentar también el grado de agresividad, pero eso obviamente no atenúa la pena, por el contrario. Recordemos que dentro de los elementos constitutivos del delito, uno de ellos es propiamente las condiciones objetivas de punibilidad, donde se encuentran las agravantes o las atenuantes de responsabilidad. Entonces vemos que estas, lejos de ser
una conducta que disminuya la pena, pues es una que la aumenta, ¿verdad? Entonces, vemos pues cómo también estos elementos son los que sin duda alguna, pues se tienen que establecer luego entonces para poder llegar a este fin, ¿verdad? Entonces ya dimos respuesta a qué, a cómo, a cuándo, dónde. Siguiente pregunta, ¿dónde? ¿Dónde voy a incidir o dónde existen mayores elementos para poder otorgar o para poder cometer el delito o dónde se establecen los mayores índices de violencia? Se me ocurre, si estamos hablando del feminicidio en Chiapas, donde hay una mayor alza o tasa, ¿no?, de feminicidios en el estado, entonces ahí voy a dar respuesta, ¿dónde? O por el contrario, ¿no?, donde se exponen los cuerpos de las mujeres que en un momento dado fueron víctimas de violencia o de feminicidio, ¿no? Porque puede ser, si hablamos, no sé, del caso de las muertas de Juárez, ¿no?, del campo algodonero. ¿Dónde? Ah, pues entonces ya estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿verdad? ¿O dónde? Ah, pues ¿dónde? En el campo algodonero, ¿no? Estamos acotando, ¿no? La respuesta, pero estamos, repito, dando sentido al elemento que estoy planteándome como tema de mi proyecto de investigación. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué? ¿Por qué, ya sea, quieres dar respuesta a tu proyecto de investigación? Es decir, ¿por qué existe la necesidad de establecer un proyecto de investigación en pro de los derechos de las mujeres? Si lo que tú quieres únicamente es en el sentido que tu proyecto sea meramente informativo, ¿no? O ¿por qué pretendo establecer una iniciativa de ley enfocada en esto y esto y estos lineamientos, ¿no? En aumentar la punición. ¿Por qué? O por qué lo que tú quieres es que se adecue en, no sé, en el no consumo de este tipo de sustancias, o que, por ejemplo, el alcohol ya no sea como una droga permitida, ¿verdad? Donde cualquiera pueda hacer uso de ella, al igual que el tabaco, ¿no? Sino que pasa a ser una droga restringida. ¿Por qué? Porque está aumentando, es algo que detona los feminicidios. No lo sé. Aquí, repito, depende tú como investigador, qué es lo que quieras dar respuesta mediante este proyecto. Porque aquí, bueno, pues si te diste cuenta, en este mismo sentido ya te di como 4 o 5 posibles respuestas en donde tú puedes encauzar este tema, ¿verdad? Pero la respuesta final pues la tienes tú porque eres el que vas a llevar al lector durante todo este proceso, ¿no?, de proyecto para que dé respuesta a tu pregunta primaria, ¿no?, a tu tema, ¿ok? Entonces, regreso, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Cuando hablamos del para qué pretendes incidir, ¿no? ¿Quieres generar un cambio social? ¿Quieres que exista una disminución del tipo de la tasa de feminicidios? ¿O quieres que ya no exista la regulación del tipo penal feminicidio? ¿Por qué? Porque si hablamos de una reforma o de una abrogación, es luego entonces porque ya no hay la necesidad de que se regule. ¿Y por qué no va a haber la necesidad? Porque esperemos que en algún día, ¿no?, ya no existan muertas o privación de la vida de mujeres por razón de género, ¿verdad? Con esta hazaña o con este odio desproporcional. Entonces, bueno, porque se ha cumplido el objetivo, ¿verdad? Pero esto es ¿para qué? Para que tú estás realizando este proyecto de investigación. Recordemos que todo esto estamos hablando propiamente del objeto de estudio o del objeto del por qué estás planteando esta interrogante. Ok, ahora, una vez de que nosotros dimos continuidad a esta serie de preguntas, como les decía, ¿no? Viene luego entonces el planteamiento del problema. Cuando nosotros hablamos del planteamiento del problema, es aquella precisión, ¿no?, que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque va a ser a partir de esta búsqueda de información o a partir de todos estos acontecimientos que en un tiempo y espacio determinado pues están generando un estado de necesidad, ¿no? Porque va en el mismo sentido. ¿Por qué se crea la norma? Porque existen circunstancias sociales que están en un momento dando detonando en una desestabilidad y lo que se pretende con el derecho es generar, perdón, la paz social. Lo mismo dentro de tu proyecto de investigación. Si hablamos de un planteamiento del problema, es por qué María Catalina tiene el estado de necesidad de crear un proyecto de investigación para disminuir los índices de feminicidio. Ah, porque me di a la tarea de investigar que cada año va aumentando, quizás en un 5, en un 6, etcétera, por ciento, ¿no?, el número de mujeres privadas de la vida por un odio desproporcional, ¿verdad? Una hazaña.
o conductas específicas en la zona altos de privar de la vida a las mujeres, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo es generar conciencia, o lo que yo pretendo es aumentar la pena, o lo que yo pretendo es, en este mismo sentido, ¿no? Crear el proyecto de investigación para que se detone primero en los servidores públicos, para que en escalón de sus niveles de competencia o de sus trincheras puedan también en ese mismo sentido dar respuesta que a mí se me ocurre, ¿no? Si yo soy Ministerio Público y trabajo en las instancias encargadas de impartir justicia, que yo me aboque, se me ocurre y me corresponde la zona altos, bueno, tal día voy a Chamula, ¿no? En el municipio donde está detonándose el número de mujeres, y les hago un recorrido sobre la procuración de justicia, cómo se tiene una carpeta de investigación, obviamente con un léxico enfocado en el nivel educativo, o que me sea de fácil entendimiento. ¿Por qué? Porque lo que estoy queriendo es de que conozcan sus derechos, de que sepan cuándo son objeto de violencia, de que en un momento, si lo son, sepan a dónde van a acudir a denunciar los hechos, sepan también que existen refugios, ¿no? Porque muchas de ellas no acuden por temor, porque no saben que son violentadas, porque no saben a dónde acudir, porque no saben qué es lo que va a seguir, porque quizá pueden ser desterradas de su lugar de origen, porque no tienen un recurso, porque dependen económicamente de la persona que los está violentando, etcétera, ¿no? Entonces, por una serie de desconocimiento de información, desde algo tan primario, ¿no? Que es el primer contacto, hasta todo aquello que en efecto cadena puede detonar, pues todo esto, repito, va a ser este planteamiento del problema. ¿Cómo yo pretendo incidir? ¿Hacia dónde lo voy a redireccionar? ¿Va a ser meramente informativo? Bueno, pero que la información no nada más sea en otorgar un tríptico, ¿verdad? Sino que sea información de calidad, y que sean las propias autoridades las que sean sensibles ante los hechos, y que luego entonces puedan transmitir y puedan integrar de manera debida, ¿no? Esta carpeta de investigación. Entonces vemos pues cómo aquí ya va a ir de manera particular. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Y cómo vas a resolver o vas a adecuar, ¿no? Este resultado hacia tu población objetivo. Por eso les decía que es muy importante desde el momento que tú señales dentro de tu título hacia dónde vas a incidir. Es decir, por ejemplo, como te decía, a nivel nacional, a nivel estatal, al nivel municipal, a nivel regional, porque en ese mismo sentido, pues va a ir enfocado todo tu proyecto de investigación. También cuando nosotros hablamos de este planteamiento del problema, es en donde se empiece a integrar a partir de todas estas preguntas de investigación, ¿no? Dando respuesta a las que ya vimos: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y a partir de esto, bueno, vamos a empezar a obtener información empírica. ¿Qué es la información empírica? Cuando nosotros hablamos del método intuitivo, de esta primera respuesta o respuesta inmediata ante toda esta problemática que nosotros podamos encontrar, ya sea lo que yo presupongo o lo que yo creo porque me está otorgando estos elementos, o lo que yo quizás de manera inmediata digo, bueno, pues si en el 2020 fue esto, en el 2021 dio esto, bueno, pues intuyo que en el 2022 siguió aumentando otro 2%, en el 2023 igual, y así me voy, ¿no? Es método intuitivo porque es a través de un supuesto. Se va a comprobar a través de un método científico cuando me apersone, ¿no? Se me ocurre, y va de la mano con una técnica de investigación, en este caso documental, o técnica de campo, dependiendo si es documental, voy a la Fiscalía de Distrito Altos o voy a la Fiscalía de Distrito Indígena, quizá mediante oficio yo solicito determinada información en cuanto a datos cualitativos y cuantitativos de el número de feminicidios de tal fecha en el municipio de San Cristóbal, ¿no? O en la región Altos de Chiapas. Ah, perfecto. Entonces, lo que yo presuponía a partir de datos empíricos o a partir de solo supuestos de la aplicación de un método intuitivo, empieza a tener a robustecerse, ¿no? A través de estas documentales o a través de este método científico, porque me lo va a otorgar una instancia que es fidedigna, ¿verdad? Porque ellos integran, o al menos me van a otorgar datos de las personas que acudieron a realizar estas denuncias, ¿verdad? Ahora, si dentro de eso me dicen, bueno, en Sinacantán fue tanto, en Chamula tanto, en Teopisca tanto, etcétera, ¿no? Y aparece de manera explícita Chamula como primer municipio con mayor número de feminicidios. Y yo acudo de manera directa al municipio de Chamula y realizo el proyecto de investigación, y de las 100 mujeres, ¿no? Se me ocurre, de las 100 mujeres, yo realizo una encuesta a 50 de ellas. Entonces tengo un margen de error del 50%, y realizo ya sea encuestas o ya sea, no sé,
cualquier respuesta inmediata que yo puedo tener, entonces ya aplico dentro de mi método científico una técnica, que es una técnica de campo. ¿Por qué de campo? Porque me estoy apersonando y estoy obteniendo información de primer contacto con las personas que también me van a arrojar un resultado y que esto también va a ser objeto dentro de mi proyecto de investigación para que soporte precisamente esto, ¿no? Y estos se van a adjuntar al final de mi investigación bajo el nombre de anexos, ¿verdad? Ahí en los anexos yo voy a integrar ya sea todas las entrevistas o las encuestas, ¿no? Dependiendo de lo que yo haya realizado. ¿Para qué? Para que yo diga, bueno, me arroja este resultado en base a este proceso de investigación y que es datos reales, porque, repito, fue en el momento mismo de la comisión de los hechos o en su defecto fue con las víctimas directas o los familiares directos de las víctimas, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando, apreciables alumnos, que eso es propiamente lo que me tiene que arrojar dentro de este proyecto de investigación. Después, cuando nosotros continuamos dentro de esta búsqueda de información, llegamos a la justificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación se incluye tanto dentro de mi planteamiento del problema. Por eso recuerdan los puntos que yo les solicitaba dentro de su proceso de investigación, que era el título, el objetivo general, 3 objetivos específicos que tienen sí o sí que iniciar con un verbo, por ejemplo, identificar, comprobar, acreditar, examinar, etcétera. Estos objetivos específicos son los que me tienen que dar respuesta al objetivo general. Después, mi planteamiento del problema, mi marco referencial y luego entonces mi bibliografía o fuentes de investigación, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos hablando dentro del planteamiento del problema, aquí comprende tanto el objetivo o el objeto de estudio como también la justificación. ¿Y en qué consiste la justificación? Bueno, la justificación es aquella que nos brinda información o argumentación convincente, ¿no? Es decir, que no nada más me va a arrojar una posible respuesta a mí como investigador, sino que también al momento de que yo lo plasme dentro de mi proceso de investigación, va a dar respuesta o va a encauzar hacia donde yo quiero dirigir al lector dentro del momento que él esté propiamente haciendo uso o dando lectura dentro de este planteamiento o dentro de este proyecto. Y por eso se dice que es información convincente, es información congruente, es información útil y que se va a aplicar dentro de un contexto, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Dentro del campo de estudio o dentro del campo de investigación nacional, estatal, municipal o regional. En este, bueno, se tiene que describir de manera específica lo que se pretende esperar. Por eso es justificación. Con esta información, yo pretendo llegar a este resultado. Puede ser medible o no puede ser medible. Esto es lo que yo espero, más no significa que es lo que yo realmente voy a incidir. Quizás lo que yo quería era disminuir la punición, ¿no? Del tipo penal feminicidio, pero pues no llegué a eso porque los legisladores quizá desecharon mi proyecto de iniciativa de ley, pero me argumentaron que es importante en el sentido que empieza a generar un nuevo reconocimiento para no el tipo disminuirlo, pero sí tomar en consideración una posible reforma en cuanto al consumo de determinadas sustancias psicotrópicas. De manera literal, no incide dentro de la regulación o sanción de la pena, pero sí van a tomarlo en cuenta para que sea permitido el alcohol o hasta qué edades lo pueden consumir o qué cantidades pueden ser permitidas para la venta o en qué horario se puede permitir la venta, no lo sé. Entonces, no del todo está siendo desechado mi proyecto. En esto no fue viable por las circunstancias que me requirieron, pero sí toma sentido a partir de esta otra forma de intromisión, ¿verdad? Cuando nosotros también vemos dentro de esta justificación, también es importante porque empieza a tomar relevancia todos aquellos elementos que me van a permitir validar la información y esto a partir de elementos. ¿Cuáles van a ser? Elementos científicos, elementos humanísticos y elementos contemporáneos. Es decir, son 3 elementos importantes que se deben de tomar en cuenta dentro del rubro justificación. Y cuando hablamos del elemento científico, es aquella que va relacionada, como su nombre lo dice, a una validación de información a partir de qué? De los elementos de la ciencia. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo que necesito lo que hace rato te comentaba,
necesito obtener una información de primer contacto, entonces ¿a dónde voy a acudir? Ah, pues ante la Fiscalía de Distrito Altos. ¿Es científico? Sí, no, ¿por qué? Ah, sí, ¿por qué? Porque en el momento de que yo acudo y solicito información del número de muertas o de personas privadas de la vida y que se tipificaron bajo el delito feminicidio, ¿cuántas de las 100 carpetas de investigación, se me ocurre, de las 100 carpetas de investigación, cuántas existió algún factor de consumo de alguna sustancia, ¿no? Ya sea tanto en el sujeto activo o quizás en el sujeto pasivo, no lo sé. Lo que yo quiero ahora es incidir dentro del consumo del alcohol, no sé, se me ocurre. Ah, pues entonces, para que ellos puedan decir si el cuerpo o en su defecto, si el imputado consumían algún tipo de sustancia, forzosamente les tuvieron que hacer un estudio científico, es decir, una prueba de sangre que arrojara qué cantidad o si estaban bajo el efecto de alguna droga, ¿no? Al momento de realizar determinadas conductas, ¿no? Entonces, por eso es científico, porque la información que me van a emitir, por supuesto que para poder llegar a esta, tuvo que utilizarse sí o sí un método en particular. Cuando nosotros hablamos del siguiente elemento, que es el elemento humanístico, cuando hablamos del elemento humanístico, es cuando nos indica, cuando existe la posibilidad de solucionar posibles problemas que tengan una incidencia dentro del campo que tú estás delimitando, por eso es humanístico. Si lo que yo pretendo es específicamente el feminicidio dentro de la zona Altos de Chiapas, por favor, compañeras, pudieran cuando ingresemos hacerlo bloqueando nuestro audio. Gracias. Bueno, les decía, dentro del elemento humanístico, ¿qué nos está arrojando? Si yo estoy detonando o estoy señalando el feminicidio, causas que generan el feminicidio en la zona Altos de Chiapas, entonces ahí estoy acotando qué cosa, mi cuestión humanística, porque se supone que donde yo quiero generar un cambio positivo o para que disminuyan o para que exista alguna otra condicionante que pueda tomarse en cuenta al momento de sancionar o de regular o de integrar la carpeta de investigación, no lo sé, depende, repito, en dónde yo quiera focalizarlo. ¿En dónde voy a incidir? Pues específicamente en esa zona. Entonces, humanístico es cómo yo voy a generar un cambio en las personas que habitan en la zona Altos de Chiapas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede ser para uso en cualquier parte de la República o del mundo, para que conozcan qué está pasando dentro de estos lugares en particular, pero si mi campo de estudio, repito, va enfocado en obtener información y demás estándares que van a establecerse exclusivamente en la zona Altos de Chiapas, pues ahí es en donde de manera primaria tiene que haber un cambio, ¿no? Si yo estoy diciendo que el alcohol está detonando esto, pues entonces si veo que en estos municipios o que en este municipio en particular se basan en usos y costumbres y que por usos y costumbres consumen en demasía determinada sustancia, entonces, ¿cómo voy a utilizar el derecho positivo? ¿Cómo voy a utilizar el derecho consuetudinario? ¿Cómo o qué proceso de información voy a otorgar si nada más va a quedar en información para poder generar conciencia y para que luego entonces exista este cambio consustancial? Porque si hablamos de costumbres, bueno, ya sabemos que es una práctica transgeneracional que obviamente dentro de ese territorio pues se considera como permitida. Entonces ahí pues quizás existe una doble tarea para mí como investigador, porque se supone que el proyecto de investigación al momento que sale o que es utilizado sobre el personal, pues debe de generar o debe arrojar datos medibles, ¿verdad? O sea, ¿cómo se encontraba la población antes y después de este proyecto de investigación, ¿no? ¿Cómo yo lo voy a incidir? No nada más es otorgar un proyecto y pues que quede en el limbo, ¿verdad? Quien lo lea, qué bueno, y quien no también. No, se supone que si lo estoy haciendo es para que yo también haga uso de él y de manera directa yo pueda ponerlo en práctica y que luego entonces empiece a generar este cambio que es lo que yo estoy pensando o lo que yo estoy requiriendo dentro de este proyecto de investigación. También te decía que existe otro elemento y el tercer elemento es el elemento contemporáneo. Cuando hablamos del elemento contemporáneo, es aquel que nos dice que puede suponer una posibilidad de contribuir en la solución de una problemática en la actualidad. Y esto es, como hace rato, en el mismo sentido te decía, ¿no? Cuando se crea la norma,
¿qué es lo que se pretende? Ah, pues que ya no exista esta problemática social, ¿no? Que las circunstancias que en un momento dado pues están generando un caos social al momento de que entre en vigor la norma que ya sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues luego entonces empiece a disminuir la problemática y luego exista esta paz social, este equilibrio entre las partes. Lo mismo cuando nosotros hablamos de este proyecto de investigación. El elemento contemporáneo es estos hechos pues están siendo reales, actuales, inminentes, porque no me voy a poner a investigar algo que pasó en el 2010, ¿verdad? Si bien es cierto, me puede servir como antecedente, pero es eso que durante todos estos años ha traído como consecuencia que hoy día esté detonando en esto, ¿no? Porque se supone que lo que yo quiero es generar un cambio, pero bajo los hechos que hoy en la actualidad tienen esta repercusión social, ¿verdad? Entonces, la cuestión contemporánea es cómo es a partir de mi proyecto de investigación, qué incidencia o qué cambio social voy a tener, cómo va a existir esta mejora consustancial, ¿verdad? Bueno, hago un paréntesis. Hasta aquí, compañeras, porque pues ya se conectó el compañero David, que fue uno de los primeros, y hace unos minutos también la compañera que me aparece en la plataforma como Mitzi Chávez, ¿verdad? Pregunto, ustedes dos compañeros de manera explícita no he recibido los avances de su proyecto. ¿Me pueden indicar cómo van o en su defecto qué ha pasado? Porque se me viene a la mente una compañerita que, si mal no recuerdo, es Cristian o Cristina. Ella ya me lo envió, ya en el mismo sentido yo ya le regresé las observaciones que tiene que modificar, pero recordemos que sí le solicitaba que me tuvieran a bien enviar a mi WhatsApp, ya sea personal o en el grupo, como se les hiciera más fácil, los avances dentro de su proyecto para que yo les pudiera decir, bueno, dentro de tu objetivo general, ¿es correcto esto o se tienen que realizar estas modificaciones dentro de tus objetivos específicos? Esto y esto y esto es correcto o tienes que redireccionarlo acá, ¿no? O sea, todos estos elementos que si bien es cierto ya complementamos el día de hoy y que van en el sentido de lo que se señaló en la clase pasada. ¿Esto por qué? Porque sí me gustaría escucharlos, porque recordemos que tenemos hasta el 26 de agosto para que me envíen o me remitan su protocolo final. Y esta es nuestra segunda sesión virtual. Entonces, sí me gustaría escucharlas y escucharlos, por favor. Adelante, cedo el uso de la voz. Bueno, ¿me escucha, maestra? Ah. Maestra, yo soy Mitzi Chávez, mucho gusto. Yo al menos yo no tenía el conocimiento de esto porque yo apenas me inscribí hace una semana más o menos y entonces es la primera clase que yo tomo de usted. No sé si me podría mandar, si puede, en forma personal, cuál es ahora sí que el proyecto a llevar a cabo y pues ahora sí que intentaré de entregárselo en tiempo y forma el 26 de agosto, comenta, ¿no? Perfecto, compañera Mitzi. Bueno, ¿usted está agregada en el grupo de WhatsApp? Sí, es correcto. Perfecto. Entonces le pido por favor si me pudiera enviar un mensaje a mi personal donde me haga el conocimiento cuál es su número telefónico para que en ese mismo sentido yo le pueda turnar la información. De hecho, en el transcurso de esta semana me van a hacer llegar la liga de la sesión virtual de la semana pasada, que fue precisamente en donde yo di los lineamientos de lo que se necesitaba hacer para el proyecto final. ¿Esto en qué sentido? Dentro de nuestra plataforma ve usted que existen dos carpetas, la carpeta de foro y la carpeta de actividades. Dentro de las actividades, ahí aparece desde que ustedes se inscriben o en su defecto, desde que usted ya está inscrita en la materia, ahí les aparece que tienen que realizar una elaboración de un proyecto de investigación y que esa es la única actividad que ustedes van a dar cumplimiento, porque por materia les piden dos, pero en mi caso, como es metodología de la investigación, solo pido una actividad. Entonces, los avances, esta semana únicamente fue para que me realizaran los avances, ¿no? Y obviamente yo les diera las observaciones, que de hecho nada más me lo ha turnado una compañera. Entonces, tienen esta semana propiamente para que en el mismo sentido me puedan ir lo que vayan avanzando, yo le sugiero que me lo vaya remitiendo. ¿Para qué?
para que yo le diga, Mitzi, ¿va usted bien o necesitamos corregir esto, enfocarnos en esto, qué sé yo, ¿verdad? Y para que así tienen hasta el próximo sábado como fecha límite para que me suban su liga plataforma. Esto es para que ya tengan terminado su proyecto. Entonces, si hoy me remiten la clase pasada, yo les voy a mandar un mensaje en el grupo y ahí usted puede validar toda la información que dimos y le va a servir para que usted realice su proyecto. Y obviamente yo le voy a mandar a través de un audio, además de eso, ¿no? Todos los lineamientos que se requieren. Esto es para que vaya complementando tanto la información que dimos en la clase pasada como alguna adicional para que usted pueda como complementar, ¿verdad? Y se le sea mucho más sencillo para poder elaborar su proyecto. Y de la misma forma, si usted empieza a tener alguna duda, algún comentario, me lo puede hacer de manera directa a mi personal y yo voy a estar dando respuesta de manera inmediata, ¿no? Si tardo un poquito, bueno, es porque quizás estoy en alguna clase con otros grupos o en alguna diligencia, pero en el momento que yo tengo un espacio, con muchísimo gusto le regreso la información. ¿Le parece bien? Claro que sí, Miss, muchas gracias. A sus órdenes. Bueno, entonces, de manera genérica, porque creo que el compañero David ya no está, te comento, aprovechando estos minutos que aún nos quedan en plataforma. Se tiene que realizar un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación es complementando métodos y técnicas. ¿Cuáles son los métodos de investigación? Método intuitivo, método dialéctico, método discursivo, método fenomenológico, método científico y otros métodos de investigación. Estos de manera literal, te los voy a detallar dentro de la clase pasada. Al momento que yo te comparta la liga, ahí tú lo podrás, la podrás validar y podrás obtener esta información, ¿ok? Pero también se complementa de dos técnicas, que es la técnica documental y la técnica de campo. ¿Cuál es la técnica documental? Cuando tú realizas una investigación, pero ¿a través de qué? De fuentes de información, a través de páginas en internet, a través de libros, ¿no? Es documental, ¿verdad? Estás soportando tu información a partir de estos elementos. Pero cuando tú me dices, es una técnica de campo, ¿no? Maestra, mire, yo obtuve esta respuesta porque yo acudí en tal municipio o yo acudí a tal lugar y realicé esta encuesta a 50 personas, se me ocurre, dentro de las cuales 20 me dieron este resultado. Ah, entonces tú utilizaste una técnica de campo en donde me estás soportando tu información, ¿ok? Bueno, ahora, el proyecto de investigación es un tema. Un tema es un tema libre, es el tema que tú de manera específica quieras en un momento dado tocar. Puede ser específicamente de derecho o puede ser el tema que tú quieras. Se supone o se requiere de manera específica, pues si va enfocado, ¿no? En nuestra rama, mucho mejor. Es, por ejemplo, como lo escuchaste hace unos momentos, factores que detonan el feminicidio en Chiapas, ¿no? Se me ocurre. Ah, perfecto. Entonces, estos elementos tú los vas a retomar y vas a establecer tu tema central. ¿Qué quieres dar o al público o qué quieres dar al lector al momento que estés impactando con este proceso de investigación? Después de este proceso de investigación viene el primer punto que yo te requiero, que es un objetivo general. El objetivo general es qué vas a dar o cómo vas a dar respuesta a la pregunta o al título que tú estás estableciendo dentro del proyecto. Ese objetivo es uno, objetivo general, y puede ser 4 o 5 líneas. Objetivos específicos son 3. Yo te pido 3 objetivos específicos. ¿Cómo van a iniciar? Con verbos. Es, por ejemplo, examinar, investigar, etcétera, ¿no? Tiene que iniciar con verbos. Estos objetivos específicos dan respuesta a tu objetivo general. El objetivo general es hacia dónde quieres llegar y el objetivo específico es cómo vas a llegar, o sea, qué respuestas le das a este objetivo general. Después viene tu planteamiento del problema. En el planteamiento del problema es por qué tú quieres realizar este proyecto de investigación. Dentro de este planteamiento del problema es todo lo que yo ya les expliqué, dentro de la justificación y dentro de los temas que ahorita vimos, que debe de llevar el elemento humanístico, el elemento científico, el elemento contemporáneo, que vienen las preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, en qué sentido va a ir enfocado el objeto del proceso de investigación. O sea, todo lo que ya vimos en esta clase va dentro del planteamiento del problema. Después, ¿qué viene? Marco referencial, donde estás soportando tu proceso de investigación. Y por último, viene tus fuentes